Listo. Bien, ¿qué tal? Buen día a todos. Comienza la clase de introducción a la economía para el grupo de contrasemestre. La idea de hoy es continuar con dos cuestiones que nos quedaban de el espacio de pensar como un economista, que tiene que ver con el desarrollo de los modelos. Ustedes habrán notado que les he hecho llegar por el foro, por el grupo de Facebook, tienen cuestiones de los modelos, pensar como economistas, y eso es importante para entender. Un segundo, a ver que hay gente que está... ok. Están intentando conectarse por varios lados. Profe, consulta, hay 2 días que no pude poner el presente y no me deja, ¿cómo puedo hacer? Belén, es probable que no estés logueada con contrasemestre. Fíjate que es la única situación. Si no, no te hagas problema, mandame un correo y yo después te doy el alta. ¿Está? Pero consulta un día, si vas a tener disponibilidad de tiempo, puedes conectarte a las 10 a la clase. Estoy probando con ese. Ok. Bien. Bien. No es ese. No es ese. Un segundo, ¿eh? No es ese. Esperen un segundito, que hay un problema de conexión. A ver. Un problemita de conexión, nada más, ¿eh? Un segundito. Bien. No. A ver si puedo. No. Ah, ok. Buen día, Álvaro. Bueno, sí, ya está. Todo un tema. Listo. Arranquemos con los temas. Como les decía, disculpen la pequeña confusión. Vinculado a modelizar, a trabajar sobre pensar como un economista, los supuestos y demás. Es importante entender esto porque es justamente la forma, ¿qué tal, Maribel? La forma de analizar todo lo que hacemos en economía, que es cuando le damos forma. Yo ayer les subí unos artículos sobre la realidad argentina, pero con datos o con encuestas, que allí es lo que sirve para generar supuestos. Es decir, cuando no tenemos datos, información, acuérdense de la transformación de los datos. Cuando no tenemos datos, a mí me pasó lo mismo que Belén, en las 2 clases anteriores no pude poner presente. Bueno, no se hagan problema, yo después les doy el alta, pero lo importante es que estén logueados en contrasemestre. La única manera en que eso lo pueden notar es si en este momento están viendo los cuestionarios. Si están viendo que
en el espacio de cuestionarios tienen la disponibilidad del cuestionario que, que van a tener que realizar a las 11:20, es claramente que están logueados. Entonces, después no se dan problema, todo lo demás lo resolvemos, ¿sí? Valeria, Belén, todo, no se dan problema. Es decir, no se enganchen con eso, no le asignen más tiempo. Lo importante es que ustedes puedan ver los cuestionarios. Claramente el de ayer que tuvieron que hacer para Manuel, para probar temas de matemáticas, y el de ahora que es con nota y vinculado a las cuestiones de la semana pasada. Me interesa marcar una cuestión. Recién estaba viendo los resultados del cuestionario que trabajaron ayer con Manuel, y veo que solo el 20% logró una nota que les permitiría decir que, wow, bueno, tengo idea. Algunos muy buenas notas, pero en general el resto aparecieron algunas situaciones ahí como problemitas. Entonces, no lo había hecho y no podía volver a intentar porque se había pasado de las 10 de la noche. Bueno, Maggie, eso no importa, después lo vemos. Lo importante es que lo que vi, y eso es, y eran 99 los que respondieron de los 115, bueno, hay 80 más o menos de esos 115 que deben ponerse a trabajar un poco más fuerte, por lo menos para que puedan desarrollar. Yo salté el punto 2 pensando que podría volver atrás y después me di cuenta que no. Bueno, esa es una cuestión interesante. Los cuestionarios secuenciales, o sea, que no tienen navegación libre, nos llevan a eso. Muchos de mis exámenes son secuenciales. Es decir, tenés la pregunta delante, la resolvés y seguís. Si no la resolvés, no podés seguir. O sea, podés seguir, pero ya no podés volver atrás. ¿Por qué eso? Bueno, porque en esta modalidad de estar rápido y estar trabajando, nos lleva a no desenfocarnos. Es decir, ese es el tema, nada más. Es decir, está avisado que son secuenciales, bueno, y uno tiene que tener esa precaución. La mayoría de los exámenes suelen ser así. Los exámenes finales en este momento en la modalidad virtual están siendo de esa manera, para que no haya, es decir, para que todos estén enfocados en la pregunta. Bueno, si no la puedo responder, sigo. Listo. Pero bueno, nada más, era como comentario, me interesaba marcarles que hay que ponerle un poquito, hay que trabajarlo un poco más, nada más. Bien, los grandes temas que tenemos, los dos modelos que vamos a ver en este rato, hasta que ustedes tengan la clase con Manuel, tienen que ver con la determinación, por un lado, de el empleo, o sea, la actividad económica, por medio de algún modelo, y el otro modelo, que va a ser el modelo de frontera de posibilidad de producción, tiene que ver con la toma de decisiones. Es un tema más que interesante. Cuando nosotros pensamos en el modelo del flujo circular de la renta, que es en definitiva esta primera idea, lo que estamos tratando de entender es esto, es decir, cómo los agentes de la economía llevan adelante durante un periodo, generalmente la idea del periodo es un año, la actividad económica y cuál es el resultado. Entonces, es como si pensáramos un modelo de la macroeconomía, los grandes agregados. Para eso tenemos que tener en cuenta quiénes son los que participan en la actividad económica, y esos son los agentes económicos. Y entonces agentes económicos es esta idea de que son aquellos que participan en el sistema económico, que en un rato más vamos a definir, y que son los que generan esas interrelaciones. ¿Cuáles son los agentes económicos? Esencialmente, en toda economía hay 4. Con mayor o menor relevancia, ya vamos a ver, depende de los sistemas económicos, pero son 4. Por un lado están las economías domésticas, o también entendidas como las familias, que son las poseedoras de los factores de producción. O sea, son aquellos que requieren bienes y servicios y tienen a cambio factores productivos.
es interesante entender que los factores de producción, ya los vimos, son tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. Estos factores productivos, vamos a verlo en un segundito más. Por el otro lado, el segundo agente económico no es ni más ni menos importante, son las empresas, que son las que encargadas de transformar esos factores productivos en bienes y servicios. El tercer agente económico en toda economía es el gobierno, que justamente es quien vigila el sector externo. Las exportaciones son una variante exógena. Sí, exactamente, Leo, son una variante exógena. Vamos a definirlo ahora porque están justamente definidas fuera del modelo. En parte, exactamente, las exportaciones es una variable claramente definida fuera del modelo, porque la definen los que están en el resto del mundo. Como decía, el gobierno es el encargado de también transformar factores productivos en bienes y servicios públicos. Tanto recibe y entrega esos bienes y servicios públicos. Y a su vez es quien administra, gestiona todos los intercambios, establece las reglas de juego de todo sistema. Por último, como planteaba Leo, es decir, el sector externo, que justamente son quienes están en el resto del mundo, es decir, son los otros, esencialmente las otras economías con las cuales establecemos vínculos o intercambios mediante la venta de bienes y servicios, que son nuestras exportaciones, y la compra de bienes y servicios, que son nuestras importaciones. Entonces, uno tiene esa idea del flujo circular de la renta, es decir, es de los agentes económicos, y la pregunta es cómo están vinculados esos agentes económicos. En principio, existen en toda economía tres niveles o tres sectores que le dan forma a la actividad económica. Estos tres sectores lo vamos a ver en profundidad en macroeconomía. Lo vamos a ver con mayor detenimiento, pero estos tres sectores van desde la extracción y el trabajo de la tierra hasta pasando por la transformación, hasta la comercialización y la generación de servicios. Entonces, bajo esa situación, tenemos el sector primario, que es justamente la extracción, todo lo que está asociado a la tierra como concepto abstracto. La pesca también es el concepto de tierra. El sector secundario, que es la transformación de esos bienes, de esos recursos generados en el sector primario, transformación por medio de la elaboración, la fabricación, y entonces ahí tenemos la industria, el sector secundario, la industria. Y el sector terciario, que es quien, a partir de esos factores productivos y recursos generados en el sector primario y en el sector secundario, los comercializa. Eso es una parte, los comercializa, genera servicios. En el sector terciario, esencialmente los servicios. Esta actividad que estamos haciendo ahora es el sector terciario. El turismo es el sector terciario, es decir, todo lo que tiene que ver, el gobierno es el sector terciario, la educación, el gobierno, la banca, todos los servicios. Es importante entender que no hay más que tres. Por más que en algún momento algunos piensan que, qué sé yo, la informática, el desarrollo tecnológico, algunas de estas cuestiones podría implicar un cuarto sector, algunos han fantaseado con esa idea, no existe ese concepto. Servicios incluye ventas. Sí, Leo. Toda acción de comerciar es un servicio, porque estás acercando las partes. Entonces,
Esto es un servicio, la educación es un servicio, la banca es un servicio, el gobierno es un servicio, es decir, todo eso pertenece al sector terciario. Voy a usar la pizarra, a ver, vamos a ver si uso la pizarra, un segundo, para marcar. A ver. Se me escapó la pizarra. Okay. Para marcar la idea, ¿cuál es la idea del flujo circular de la renta? En definitiva, ¿cómo se define el total de bienes y servicios que se generan en una economía y eso qué implicancias tiene? Y uno para hacer eso puede usar un modelo muy simple. Cuando alguien dice en economía que usa un modelo simple, generalmente es porque se trata de un modelo que no tiene, que solo tiene dos sectores de la economía, y en este caso va a ser un modelo simple de dos sectores. Los sectores básicamente van a ser, por un lado, las familias poseedoras de los factores productivos y por el otro las empresas, que son las transformadoras. Es simple porque solo estamos viendo la interrelación entre ambos. Abril, sí, todos los temas están en todos los textos que ustedes tienen a disposición en el material de lectura. Todos los temas. Algunos lo desarrollan con mayor o menor profundidad, ¿sí? Pero todos están. Como les decía, el modelo del flujo circular puede plantear dos sectores, y entonces un modelo de dos sectores es simple porque no vamos a incorporar al sector gobierno. Vamos a tener por un lado las empresas, por un lado las familias. Ahí. Vamos a tener por un lado las familias y por el otro lado las empresas. Las familias son las poseedoras de los factores productivos: tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. Fíjense que ya estoy comenzando a usar la nomenclatura básica, la L de labor, la K de capital, das Kapital del alemán. No puedo prender la cámara porque se entrecorta y no se escucha bien. No hay problema, Débora. No. La cámara, si no la quieren en este momento tener prendida, no tienen drama. ¿Qué pasa con estas familias que son las únicas poseedoras de los factores productivos? Bueno, son aquellas que tienen dos cuestiones. Por un lado, tienen una necesidad, habíamos visto, de bienes y servicios. Entonces, una necesidad de bienes y servicios. Esa necesidad de bienes y servicios, una demanda, surge por el mercado de bienes y servicios, que vamos a verlo como el mercado de bienes y servicios por aquí. Entonces, allí va a haber una necesidad, una demanda de bienes y servicios por parte de las familias. Pero hoy ustedes dirán, bueno, sí, ¿cómo se resuelve esa demanda de bienes y servicios? Claramente, del otro lado tenemos las empresas. Las empresas, en rigor, lo que van a buscar siempre es cómo resolver el problema que están observando. Acuérdense, resolvemos necesidades. Para resolver esas necesidades, ¿qué vamos a tener? ¿Qué van a necesitar las empresas? Bueno, factores productivos, o sea que vamos a tener un mercado de factores productivos donde las empresas van a ir a demandar factores productivos. Noten ustedes, por un lado, las empresas visualizan que existe una demanda, una necesidad no resuelta. Esa necesidad no resuelta, para resolverla necesitan factores productivos. Esos factores productivos los van a requerir en un mercado, en un ámbito donde consigan factores productivos. Y esos factores productivos los van a ofrecer las familias, que son las únicas poseedoras de factores productivos. Con la transformación, con esos factores productivos, las empresas, entendidas como sector primario, un sector secundario y sector
terciario, van a transformar esos factores productivos para generar ¿qué? Una oferta de bienes y servicios. Entonces, aquí ya tenemos una primera, históricamente, esto viene, este planteo muy básico viene desde la época de Luis XV, donde Luis XV necesitaba entender por qué se gastaba tanto en su corte. De hecho era un gran despilfarrador, muchas fiestas, y nadie le sabía explicar cómo era que se generaban las actividades económicas. Nadie le daba en la corte sus conocedores de economía no podían identificar cómo era el proceso, hasta que aparece el médico de la corte, que era François Quesnay, que lo van a encontrar en los textos. De hecho, ustedes tienen un material que yo se los voy a liberar en un rato sobre los fisiócratas y todo lo que es la tabla económica, que es este tema. François Quesnay, como médico, se dio cuenta que la circulación de los bienes y servicios en cualquier economía tenía algo que ver, era muy cercano a la idea de cómo circula la sangre dentro del cuerpo, es decir, cómo se abastecen por las venas, por las arterias, va la sangre, sangre azul, sangre roja, todo el juego de la anatomía. Pero eso le permitió entender a François Quesnay que había distintos sectores en la economía, los sectores que estaban asociados a la tierra, que era la gleba, que eran los siervos, los sectores que no eran productivos, que era toda la nobleza, el clero, estaba estaba el ejército, y por último también estaban obviamente estaban los comerciantes, pero en la época eran en realidad muy poca la entidad de los comerciantes, no era gran cantidad, y el gobierno en la figura del rey y todo su grupo, su equipo de planificadores o tomadores de decisiones. Esta idea fue la que él plasmó y es lo que le permitió generar lo que se conoce hoy como la tabla económica, que pasó a ser, con el paso del tiempo, lo que hoy entendemos como el modelo del flujo circular de la renta. Flujo circular de la renta que tiene dos componentes. La idea de la circularidad es que está asociada a este fluir en términos de factores productivos y que se transforman en bienes y servicios, que es lo que estamos viendo, que podemos conocer como el flujo real. El flujo real de bienes y servicios. Es el flujo real. ¿Por qué? Bueno, porque hasta podríamos plantearlo exclusivamente como trueque. Si piensen lo más elemental, esto podría ser: yo necesito pan, busco a alguien que sepa hacer pan, yo puedo hacer busco a alguien que sepa hacer el pan, podemos acordar que yo le doy mi tiempo y ayudo para hacer ese pan, y entonces soy el que amasa, y hay alguien más que tiene un horno, y entonces es el que pone el bien de capital, y entonces ese horno, más quien sabe hacer el pan, más mi tiempo en el amasado, todo eso le da forma a la hogaza de pan, al kilo de pan, y en definitiva de ese kilo de pan lo repartiremos de acuerdo a, cómo nos ponemos de acuerdo en cuánto vale nuestro tiempo en términos de pan. Fíjense, eso es un concepto básico de trueque, y en definitiva no es ni más ni menos que el flujo real de la circulación de bienes y servicios. Pero cuando avanzamos en el tiempo, nos damos cuenta que el concepto de trueque tiene una gran complicación, que es la pérdida de tiempo hasta encontrar quién puede darme aquello que yo necesito, todos los juegos para encontrar quién tiene lo que yo quiero o de qué manera yo llego a tener lo que yo quiero. Esa idea del trueque es lo que hace que el hombre, muy temprano en el tiempo, pensara en una alternativa, que es la conformación del dinero, es decir, una idea alternativa que nos permitiera
resolver rápidamente esto de yo quiero un kilo de pan y no voy a entregar, no sé quién lo tiene, directamente pago por ese kilo de pan al que lo haga. Bueno, cuando uno plantea esa segunda parte de la historia, aparece el concepto de el flujo monetario. Y entonces el flujo monetario, ¿cuál va a ser? Va a estar asociado a la inversa, es decir, a el hecho de retribuir a los factores productivos, es decir, pagar a los factores productivos, y ese pago que hacen las empresas por la retribución de los factores productivos, ¿en qué se traduce? Bueno, se traduce en el concepto de retribución, que no va a ser ni más ni menos que los alquileres para la tierra, el salario para el trabajo, el interés para el capital y los beneficios para la capacidad empresaria. Esta es el gran tema. Alquileres, rentas de la tierra, salarios, uso del tiempo por parte del trabajador, intereses, uso del capital en el tiempo y beneficios, que es la retribución por la ganancia que se genera, o sea, la retribución por el uso de mi tiempo como organizador de los recursos productivos. ¿Sí? Entonces, esa retribución por el uso de los factores productivos, ¿en qué se traduce? En la posibilidad que las familias, las economías domésticas, tengan como decía, la posibilidad de pagar por los bienes y servicios. Y entonces, en este nuevo flujo, que se conoce como flujo monetario, tenemos configurada la idea general de este modelo. Es decir, por un lado, factores productivos que se transforman en bienes y servicios. Por el otro, la retribución de esos factores productivos que permiten a las economías domésticas pagar por los bienes y servicios que están demandando. Ese flujo circular de la renta, que es un poco la esencia de este modelo, que lo vamos a trabajar en profundidad nuevamente en macroeconomía, tiene detrás algunos resultados que por ahora simplemente los comentamos. Ustedes seguramente con Manuel van a hacer alguna práctica sobre este tema. Pero ¿cuáles son los resultados? Bueno, el primero de todo es cuando los agentes de la economía operan, trabajan durante el periodo, recuerden, un periodo normalmente es un año, generan el total de bienes y servicios. Es decir, generan un resultado. ¿Cuál es ese resultado? Bueno, esencialmente ese resultado es el producto. El producto. O sea, ¿qué es el producto? El total de bienes y servicios que hemos generado. Ese es el producto. Ese es el resultado. Claro, pero como este es un modelo, una idea, la estamos conceptualizando. Ese total de bienes y servicios, para poder realizar ese total de bienes y servicios, ese producto, ¿qué hicieron las empresas? Remuneraron a los factores productivos. En un esquema muy simple, donde todo lo que se produce se consume, para que no haya dudas, es decir, no queda nada, todo lo que se produce se consume. Esto que estoy comentando, que es que remuneramos los factores productivos, lo que define es la renta de la economía. La renta de la economía, ¿qué es? La famosa, que ya la vimos en la clase anterior, la Y, la renta de la economía. Entonces, noten ustedes la primera cuestión interesante. El total de bienes y servicios generados, el producto, fíjense, el producto es un resultado, un concepto de resultado. Total de bienes y servicios
Por lo tanto, es un flujo. Necesito principio y fin. Es un resultado de haber hecho. El proceso productivo me da el producto, pero el producto para obtenerlo tengo principio y fin. Es un flujo. La retribución por haber hecho ese producto en la economía es la renta que se genera, el total de ingresos, retribuciones, el total de ingresos que se han pagado para desarrollar la actividad económica. Entonces hay una primera interesante conclusión. El total de bienes y servicios producidos, el producto, es idénticamente igual. Fíjense que no puse un igual, puse un idénticamente igual. Algunos de ustedes podrán decir, ¿por qué? Una identidad, ustedes la usan en contabilidad, el debe y el haber. Son idénticamente iguales, no son iguales. ¿Qué quiere decir que son idénticamente iguales? Que es otra mirada de lo mismo, por eso son idénticamente iguales. Una igualdad es un hecho matemático, una igualdad hay que demostrarla. Una identidad, no, es idénticamente igual. El debe, ustedes en contabilidad, el debe es idénticamente igual al haber. En la actividad económica, en un modelo, el resultado, el producto generado, es idénticamente igual a todo lo pagado para obtener ese resultado, la renta. Pero entonces, fíjense ustedes, ¿qué es lo que hacen las familias con esa renta que se ha generado por la retribución a los factores productivos? La utilizan gastando, es decir, pagando los bienes y servicios que consiguen en el mercado de bienes y servicios. Por lo tanto, hay un tercer concepto que es el gasto. Y entonces, siguiendo con la misma idea, tenemos que el gasto, dado que todo lo que se produce se consume, para hacerlo fácil en este momento, no entremos en mayor complicación, es idénticamente igual, tres iguales, tres rayitas, idénticamente igual a la renta, es decir, a la retribución por el uso de los factores productivos. Y esto es idénticamente igual a el total de bienes y servicios generados. Este es un tema clave. P es idéntico a G. Sí, por supuesto, Leo. Este es un tema clave porque lo vamos a trabajar en cuentas nacionales, en macroeconomía. Alguien el otro día hacía la pregunta así, ¿vamos a ver el método del gasto? Bueno, acá tenés ya, quien hacía esa pregunta, ya está viendo un inicio de cómo llegar a ese método del gasto. Pero no me quiero adelantar. Entonces, esto es la idea del flujo circular de la renta. ¿Por qué es un modelo? ¿Por qué es importante? Porque nos permite entender, en este momento es en forma abstracta, cómo se relacionan los agentes de la economía. Uno podría decir, ¿quiénes trabajan aquí? Bueno, no sé, bueno, obviamente faltan datos, pero ¿quiénes trabajan? ¿Cómo se reparte el uso de los factores productivos? Noten ustedes que el otro día planteábamos las tres preguntas básicas: ¿qué, cómo, para quién? Si ustedes analizan este modelo, el qué va a estar generado acá. ¿Qué bienes y servicios voy a necesitar? El cómo va a estar generado en el lado de las empresas. ¿Cómo resuelvo el problema que la gente tiene, la necesidad? Y el para quién se va a resolver aquí, en el modelo, en el mercado de factores productivos. ¿Por qué? Porque va a establecer en función del requerimiento para el método cuánto valen los factores productivos. Y entonces vamos a saber si es más valioso tener
trabajo, si es más valioso la tierra, si es más valiosa el capital, o si es más valioso, como les marcaba el otro día también con un artículo que les subí en el grupo de Facebook, la capacidad empresarial que hace que hoy los hombres más ricos de la tierra se caractericen por eso, por haber tenido capacidad empresarial, no por participar en las otras, en los otros factores productivos. Entonces, ¿qué come para quién? Sí, cómo no, Abril. La idea del qué la tenés en el mercado de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque estás definiendo qué quiero. Quiero remeras, quiero pan, quiero clases de economía. ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero? Tiene que ver con cómo el método, las empresas resuelven esa necesidad planteada por las familias, porque siempre la necesidad viene desde la familia, nunca, viene desde la familia porque, en el sentido siguiente, como empresarios nosotros identificamos lo que se necesita. Se dan cuenta que yo, al subirles en el grupo de Facebook, ese artículo de Oliveto de ayer, donde está planteando cuáles son las situaciones de los argentinos, allí tienen un conjunto de posibles supuestos para elaborar un modelo. Un modelo que a ustedes, como les puse en el grupo, les permitiría definir algún tipo de emprendimiento. O sea, ¿cómo uso estos datos? ¿Cómo los transformo? ¿Cómo los analizo para generar algún negocio? Bueno, ese es el accionar de la empresa. En base a supuestos, transformación de factores productivos, mediante una tecnología, mediante un método, para llegar a un resultado. La respuesta a la necesidad. Entonces, el cómo. Pero para generar ese cómo, obviamente compito, voy a ver cómo lo resuelvo, necesito factores productivos. Entonces necesito identificar cuáles son los que me convienen. Y al identificarlos, defino la tercera pregunta, la respuesta a la tercera pregunta, porque ¿para quién? ¿Para quién dependerá de la dotación que tenemos de factores y de la necesidad que exista en la sociedad de esos factores? Básicamente ustedes podrían decir, yo no tengo ningún factor que le sirva a nadie, alguno podría decir eso y otro diría, no, escúchame, no me conoces a mí, a mí la sociedad me necesita. Bueno, habrá que ver por qué. ¿Qué tengo yo que la sociedad está dispuesta a pagar por ello? Ojo, que esta es la parte clave para entender todas estas cuestiones, porque si nosotros creemos que somos valiosos per se, ahí vamos a tener un problema por lo siguiente. No es que no voy a tener la autoconfianza de creer que soy el mejor. El problema es si el resto del mundo está dispuesto a pagar por eso. Obviamente, si me interesa que alguien pague, si no me interesa que alguien pague, bueno, perfecto. La pregunta va a ser, bueno, ¿cómo sobrevivo? Entonces uno dirá, no, yo tengo herencia. Ah, bueno, ok. Entonces el factor productivo es otro. Estamos usando lo que heredamos. Pero si no tenemos una herencia, no tenemos nada, nuestro accionar en el mundo tendrá que ver con la capacidad de lograr que nos paguen por los factores productivos que nosotros tenemos para generar, digamos, para participar en este modelo de flujo circular de la renta. Hoy en La Nación sale un artículo de una tribu perdida en una isla en la India, que es una de las 7 tribus en el planeta que no tienen vínculos con nadie. Son alrededor de 150 o 200 personas que desde hace alrededor de, no sé, se cree que 60.000 años para atrás, están en esa isla. Y no tienen vínculo con nadie. Y si alguien se acerca, simplemente lo atacan. No tienen ningún vínculo. Por lo tanto, esa sociedad que está ahí, se manejan entre ellos. Si el hombre occidental, vamos a ponerlo así, llega ahí,
el problema que tienen en esa sociedad es que no tienen los anticuerpos. Cualquiera que llegara con un simple resfriado, muere todo el mundo. Bueno, pero esto existe todavía. Cuando decíamos el otro día, existen factores productivos, existen recursos no conocidos, sí, bueno, sí, hay de todo. Entonces, primera idea de modelo. Este modelo, ¿para qué me sirve? Para determinar cómo se reparte, cómo se define el Producto Bruto de la economía, la actividad económica, cómo se define la renta, lo que retribuimos, y qué hacemos con esa renta, el gasto. Básicamente lo hemos tomado como un modelo de dos sectores, simple, porque no hemos incorporado al sector, no hemos incorporado al gobierno. Uno puede hacerlo con un poquito más de elaboración y establecer que el sector público participe. Entonces tenemos el sector público, que es donde las economías domésticas le pagamos impuestos, las empresas que transforman los factores productivos y ofrecen los bienes generados, como decíamos recién, que también pagan los impuestos, y si incorporamos al sector público, aparece el sector público generando, entregando bienes y servicios públicos, Bueno, esto sería un flujo circular con un grado de más de complejidad. En rigor deja de ser simple para incorporar al gobierno, pero todavía sigue siendo cerrado. Fíjense, modelo, en principio de dos sectores, simple, no incorpora al gobierno, cerrado, no incorpora al resto del mundo. Un modelo de tres sectores, cuando incorporo al el sector gobierno, pero sigue siendo cerrado porque no incorporo al resto del mundo. Cuando incorporemos al resto del mundo, todo modelo se conforma, pasa de ser cerrado a abierto. Así de simple, o sea, simple, complejo, cerrado, abierto. Esto es lo básico para entender este tipo de modelos. Ya digo, van a trabajar sobre esto. Como síntesis de esta idea, tenemos que los agentes económicos, por un lado los privados, que son las economías domésticas, que consumen bienes y servicios y maximizan la utilidad. Y esto es interesante. ¿Qué significa maximizar la utilidad? Quiero lo mejor. Quiero lo mejor. Es simple, consumo bienes y servicios, quiero lo mejor. Yo nunca me conformo con algo menos que lo mejor. Después vemos cómo se resuelve, pero yo siempre voy a buscar maximizar la utilidad que obtengo de las cosas. Quiero lo mejor. Nunca pierdan de vista eso, porque si no, no seríamos racionales en principio. Podemos discutirlo, pero por el otro lado, dentro del sector privado, tenemos las empresas que producen los bienes y servicios, que generan trabajo, digamos, puestos laborales, y que maximizan beneficios. La contracara de la maximización de la utilidad para los individuos es la maximización de beneficios por parte de las empresas. ¿Qué significa eso? Que quiero ganar lo máximo posible siempre. Y ahí vienen los grandes problemas, las grandes discusiones con en los distintos sistemas. Yo hago una empresa para ganar, nunca para perder. Que pierda es un resultado posible, pero no lo hago para perder. Por ende, una empresa no está planteada para hacer beneficencia, es decir, para regalar. Que la decisión de la empresa sea regalar, será porque le conviene. Esto tampoco hay que perderlo de vista. Es decir, porque si no, dejaríamos de ser racionales en la manera de plantearnos. Racionales quiere decir que busco el mejor resultado con la información con la que cuento. Entonces, desde el punto de vista de los individuos, somos racionales porque maximizamos la utilidad.
desde el punto de vista de las empresas son racionales porque maximizan los beneficios, ¿no? Pero está siempre la racionalidad. Desde el punto de vista público, ¿qué tengo? El sector público. Y el sector público es el que establece el marco, donde delimita la cancha para jugar, asigna recursos, en definitiva, para la producción de bienes y servicios públicos, distribuye la renta por medio de los impuestos entre los distintos grupos de la sociedad, con formas que vamos a ver cuando analicemos macro, y entre los tres, entre todos estos, ¿qué se genera? Justamente lo que acabamos de ver, el flujo circular de la renta, ¿sí? Flujo circular de la renta. Bien, cumpliendo con lo que siempre digo, vamos a tomarnos una pausa, menos de 5 minutos. Perdón. Decía, lo que vamos a ver ahora es el modelo de frontera de posibilidades de producción basado en el concepto de toma de decisiones. La toma de decisiones en este caso tiene que ver con cuál es el mejor resultado posible entre todos los que están disponibles a partir de los factores productivos con los que contamos y la tecnología que manejamos. Esa es la idea de la frontera. Obviamente vamos a tener que desarrollar en base a supuestos. Esta idea de los supuestos son clave, es decir, vamos a plantearnos 4 supuestos de base. Como vimos en el modelo anterior, todo lo que se produce se consume, entonces los recursos quiere decir que no aumentan ni disminuyen, todo lo que se produce se consume. Tenemos una dotación de factores y con eso nos movemos todos los años, todos los periodos. El segundo supuesto es que producimos 2 bienes en esta economía, maíz y tela. De nuevo, la idea de 2 sectores. Fíjense que el maíz puede ser visto como el agro, el alimento. La tela puede ser visto como la transformación, puede ser visto como la industria. Entonces, de nuevo, ustedes comiencen a pensar cuando alguien dice, esto es un modelo de 2 sectores. Acá tengo 2 sectores, agro e industria. Comida y vestimenta, economía y el resto de las materias. 2 sectores, tiempo de trabajo, tiempo de ocio, 2 sectores. Siempre tengo 2 sectores para poder hacer este análisis. El tercer supuesto es que vamos a pensar en alguien que está solo por el momento, entonces vive en una isla desierta, sería Robinson Crusoe, no tiene vínculos con el resto del mundo, entonces es un modelo de 2 sectores cerrado. Y es simple porque no hay nadie, no hay gobierno en este caso. Y una cuestión clave de este modelo es el pensar, bueno, ¿cuánto tiempo estoy dispuesto a trabajar voluntariamente? 10 horas. Es una decisión voluntaria. El resto, ¿qué voy a hacer? No, el resto miro las estrellas, ocio. El resto, duermo, con ocio. Fíjense, pero voy a trabajar 10 horas. ¿Estamos? Bueno, en base a eso y conociendo que uno de los supuestos claves detrás de todo es que tenemos algún método para hacer las cosas, lo que debemos plantearnos es que existe una función de producción. No dirá, yo nunca me voy a plantear eso, no voy a decir eso. No, es cierto, pero es como decíamos el otro día, se me ocurre cómo voy a hacer un huevo frito, se me ocurre cómo voy a colgar un cuadro, o se me ocurre cómo voy a
plantar para hacer maíz o trabajar para hacer tela. Se me ocurre. Tengo un método. Nadie dice que sea el mejor método. No, está diciendo, tengo un método. Un método en realidad se traduce en la forma en que vinculo los factores productivos. De allí se genera la función de producción. ¿Que la función de producción qué es? La función por la cual los factores productivos, trabajo, capital, recursos naturales y tecnología se vinculan para generar un resultado. ¿Estamos? Esa es la idea clave. En base a ese método, nosotros, cualquiera de nosotros, podemos armar nuestras posibilidades de producción. Esto es, cuántas horas voy a trabajar y en función de eso, ¿qué significa producto total? La cantidad, bien, un segundo, la cantidad de producto total, el que sea, el producto total es la cantidad de maíz, la cantidad de tela, es una función matemática, es una función, una forma de relacionar de el uso de los factores productivos, trabajo, capital, recursos naturales, que sería la tierra, y la tecnología, para obtener ese resultado. ¿Se ve, Leo, lo que estamos diciendo? ¿Sí? Ok. Entonces, en función de ese método que yo tengo para ver, para pensar, para planear, variable ex ante, ¿cuánto puedo trabajar, cuánto puedo obtener si destino una determinada cantidad de tiempo? Si no destino nada de tiempo, no voy a obtener nada. Entonces, horas trabajadas, nada, no tengo ni maíz ni tela. No hay... La idea es que no hay nada que no se genere por medio del trabajo. Ese es el punto clave. Entonces, si trabajo 2 horas, voy a obtener 6 o 1 metro de tela. Si trabajo 2 horas aplicadas al maíz, 6 kilos. Voy a obtener como resultado final. Si trabajo 2 horas elaborando todo lo que necesito para la tela, voy a obtener 1 metro de tela. 4 horas, 11 o 2, 6, 8, 10. Esa es la tabla de posibilidades de producción que yo pienso en función del método, los factores con los que cuento y lo que me doy maña, para usar esa palabra, para hacer. Estoy solo. Tom Hanks en la isla, cuando cae, se tuvo que armar todo su esquema. Algo similar a esto. ¿Para qué? Para vivir. Acuérdense, estoy solo. Lo que busco es el mejor resultado posible. No estoy jugando. Es decir, necesito comida y necesito vestimenta. Entonces, en este caso, mis posibilidades de producción. A partir de esas posibilidades de producción, como ustedes se darán cuenta, yo necesito ambas. Entonces, lo que puedo plantearme es, ¿qué pasa si uso estos factores de producción juntos? Obviamente, estos factores en el tiempo. ¿Cuántas horas dije que iba a trabajar? 10 horas. Ok, ¿cómo uso mis 10 horas? Y entonces aparece las posibilidades, todas las oportunidades que tengo de usar mis 10 horas de trabajo. Fíjense que si trabajo 10 horas exclusivamente destinadas al maíz, voy a obtener 20 kilos de maíz, pero no voy a obtener ningún metro de tela. Si genero, digamos, 8 horas trabajando para el maíz y 2 horas trabajando para la tela, voy a obtener 18 kilos y 1 metro. Y así sucesivamente. Cuando no trabajo nada vinculado al maíz, es decir, voy a producir 0 de maíz, pero mis 10 horas destinadas a la tela van a ser 5 metros de tela. Esto lo podemos ver en una representación gráfica que es la famosa representación de la frontera de posibilidades de producción. Fíjense que yo voy a tener 20... Cuando no produzco nada de tela en metros por mes, voy a tener 20 kilos de maíz. Cuando produzco
en realidad le destino menos horas al maíz, voy a producir 18, voy a producir en el tercer caso 11, de nuevo. Fíjense, este esquema lo voy a mostrar para que no haya dudas en la frontera. A ver, se los voy a mostrar aquí para que no haya dudas. Fíjense que yo tengo en un eje de coordenadas cartesianas maíz en un lado, telas en el otro. Tengo 20 kilos, y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 20 es la primera. Cuando hago menos, hago 18, entonces con 1, la opción B. Cuando hago menos, hago 15, con 2, la opción C. 11, la opción D, 6, la opción E, y nada, la opción F. Estas son las opciones, todos puntos discretos. Esa es la construcción de la frontera de posibilidades de producción. Turra dice, Yamilé dice, le dedicas más tiempo a un producto que a otro. En realidad, lo que estoy haciendo es ver cómo reparto mis 10 horas. Es la pregunta que ustedes se hacen. ¿Cuánto le destino de mis horas de estudio a economía y cuánto le destino a las otras materias? Esa es la pregunta que vos te haces. ¿Cuánto le destino a uno? Le estaba explicando Sergio, profe. Está. Ok. Bien, entonces, esa es la idea. Esa es la idea. Ahora, esta frontera de posibilidades de producción, bien Sergio, esta frontera de posibilidades de producción, en rigor, son todos puntos discretos. Estos puntos discretos, son puntos en el espacio, ¿cómo los puedo unir? Bueno, claramente, para que no haya dudas en ustedes, los puedo unir como lo vemos, los puedo unir, los puedo unir, la concepción es esta, como una curva cóncava al origen, los puedo unir. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque el tiempo es infinitamente divisible. Entonces, al ser infinitamente divisible, todas las combinaciones son posibles. Todas las combinaciones son posibles. ¿Qué quiere decir que todas las combinaciones son posibles? Que yo puedo tener tanto 8 horas, 10 minutos dedicado al maíz y 1 hora, 50 minutos dedicada a la tela. Todas las combinaciones son posibles. Esto hace que esta secuencia de puntos defina el mejor resultado posible. Esta es la idea de la frontera, es el mejor resultado posible. ¿Por qué es el mejor resultado posible? Porque lo hago para mí, lo hago de la mejor manera que yo puedo. No es la mejor manera que exista, es la mejor manera que yo puedo en función de la dotación de factores con la que cuento y la tecnología que conozco. Esto es importante porque es como ustedes estudian. Estudio de la mejor manera que puedo. No quiere decir que sea la mejor manera entre todas, es la mejor manera que puedo. Después veremos los resultados. Después veremos si alguno, estudiando de la misma manera, encuentra un resultado mejor. Ahí entonces sí está interesante el intercambio. Pero noten que esta es la frontera. Esta frontera tiene una característica. Todos los puntos que están por debajo hasta la frontera son todos puntos que están asociados a el uso de los factores productivos en su mejor alternativa posible. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el uso de los factores productivos en la mejor alternativa posible significa el concepto de eficiencia. Esto es, la frontera me muestra
la mejor manera, dada la tecnología y los factores con los que cuento, de obtener resultados. La mejor manera. Noten ustedes que no uso todos los factores productivos, uso los que voluntariamente decido, de ahí las 10 horas. Entonces, noten ustedes que acá hay una situación. Dentro de esa frontera, un punto como G, por ejemplo, ¿qué características tiene? Bueno, básico, no es alcanzable. Es un punto que no está sobre la idea de la eficiencia. Cualquiera de ustedes me diría, profe, ese es un punto ineficiente. ¿Por qué? Y porque no está siendo alcanzado el máximo que podría ser alcanzado. Ok, pero aparte de eso, ¿por qué es ineficiente? Claro, sí, Leiva, eso es cuando se habla de eficiencia. Esto es eficiencia, la frontera. Pero dentro de la frontera, ¿qué pasa? Bueno, dos cosas pueden pasar. No soy eficiente, ¿por qué? Una, tal vez la más básica, es porque no estoy utilizando todos los factores productivos de manera no voluntaria, o sea, involuntariamente. Hay algo que me impide usar todos los factores productivos. ¿Saben cómo es eso? Desempleo. Ese es el concepto de desempleo. ¿Por qué desempleo? Porque por alguna razón externa no puedo utilizar todos los factores productivos que yo querría utilizar. Entonces, un punto dentro de la frontera, como un punto G, es un punto ineficiente. ¿Por qué? Primero, porque no estoy utilizando todos los factores productivos, una posible causa. Entonces, hay desempleo de los factores productivos. Pero también puede ser ineficiente porque no estoy utilizando los factores en su mejor alternativa. Esto es, estoy asignando mal los factores productivos. No saber utilizar una máquina nueva, exactamente, muy bien, Valentín. Eso es un concepto de ineficiencia. Tengo los factores productivos, despilfarro, lo mismo. Todos esos son respuestas muy bien, Yamile. Son respuestas al concepto de ineficiencia. Tengo los factores productivos, los estoy utilizando, pero no en su mejor alternativa. Entonces, desempleo y mala asignación de factores. Hay que tener en cuenta que la frontera, desde el punto de vista de la utilización de los factores productivos, refleja el concepto de pleno empleo de los factores productivos. No uso de todos los factores, sino pleno empleo, un concepto económico. Pleno empleo es una decisión voluntaria de utilizar los factores productivos en su mejor alternativa. Dentro de la frontera no, exactamente, no hay costo de oportunidad dentro de la frontera porque puedo mejorar sin sacrificar. Es casi imposible alcanzar, entonces, no, en realidad lo vamos a ver en macro y les voy a mostrar que claramente en las sociedades, Argentina también, hemos alcanzado situaciones de pleno empleo, de eficiencia en el uso de los factores productivos. Pero esto lo vamos a visualizar. Hay que tener en cuenta que el pleno empleo, de nuevo, no significa que uso todo. Es como si ustedes dijeran, voy al máximo. Sí, tranquilo, pero siempre me queda resto. Porque si voy al máximo, me caigo. O sea, corro al máximo. Sí, por un tramo. Pero no puedes correr al máximo todo el tiempo. No puedes estar al máximo todo el tiempo. ¿Sí? Esto es importante entenderlo porque eso es pleno empleo. La utilización de los factores productivos en su mejor alternativa posible. Pleno empleo. Por el otro lado, ¿qué tengo? Situaciones que están más allá de la frontera de posibilidades de producción y ¿qué
particularidad tienen esa situación? Que dado la dotación de factores y dada la tecnología, no es alcanzable. Porque para hacerlo, para poder alcanzarlo, voy a tener que modificar los factores, modificar la situación. Por ejemplo, lo voy a plantear. Si yo quiero alcanzar un punto más allá de la frontera de posibilidades de producción, acá tengo el maíz y la tela, más allá, ¿qué necesito hacer? Claramente necesito levantar los supuestos que estoy utilizando. Qué fácil. Claro, ¿qué quiere decir levantar los supuestos que estoy utilizando? Que voy a tener que lograrlo para alcanzar un punto como el H, voy a poder hacerlo por dos formas posibles. Por la idea de crecimiento o por la idea de comercio. Fíjense, son las dos formas posibles de alcanzar un punto más allá de la frontera. Entonces, un punto más allá de la frontera, por el lado del crecimiento, ¿con qué se vincula? Con aumentar la cantidad de trabajo. Esto significaría que en lugar de trabajar 10 horas, voy a tener que trabajar más horas, 12. Aumentar la cantidad de capital. Y entonces fíjense que para aumentar la cantidad de capital, previamente yo voy a tener que levantar el supuesto de todo lo que se produce se consume, porque de esa manera voy a poder quedarme con algunas semillitas. Comercio es intercambio, Abril. Entonces, la idea de aumentar la dotación de capital, voy a tener que ahorrar primero, o sea, voy a tener que no usar todas las semillas del maíz, por ejemplo, para, puede ser porque no cuento con las máquinas de producción para su producción. No, la idea de, en realidad, si es por comercio, ahora te lo explico, pero la idea del crecimiento tiene que ver con la incorporación de los factores productivos. Entonces, trabajo, por un lado, más horas de trabajo, capital, ahorro previo para incorporar más bienes de capital o usar, transformar recursos en algún elemento adicional para poder mejorar la actividad tanto de la tela como del maíz. Y por último, la mejora tecnológica, la mejora tecnológica que implica que yo voy a tener que sacrificar un momento de tiempo para pensar. Noten ustedes qué es lo que están haciendo en este momento. Todos están atentos, me doy cuenta, están atentos ¿a qué? A esto. Y no están tomando nota mayormente, están atentos. Y entonces están atentos porque están pensando. Y si están pensando, fíjense que no están produciendo, no están escribiendo. Y entonces, técnicamente, lo que está ocurriendo es como que hay una retracción momentánea de la frontera, es como que me preparo para dar el salto. Me preparo para dar el salto. ¿Qué significa que me preparo? Bajo y me estiro. Eso es desarrollo tecnológico. Pienso para luego mejorar. Como sociedad, para lograr eso, ¿qué tengo que hacer? Dedicarme al estudio. Dedicarme al estudio. O sea, tengo que estudiar más, dedicarle más tiempo al estudio para poder luego hacer una mejora tecnológica. Eventualmente alguno podría decir, la compro. Ok, pero entonces para decir la compro, y es la otra manera de alcanzar un punto como el H, voy a tener el comercio. Y el comercio necesita claramente dos cosas. ¿Qué necesita? Necesita esencialmente derecho de propiedad, es decir, ser el dueño de las cosas, porque si no, no puedo comerciar. Derecho de propiedad. Y necesita otra cosa más, la existencia del dinero para generar el comercio. Es decir, el intercambio surge de esas dos grandes situaciones, ¿sí?
Em, función de producción. Entonces, trabajo, capital, esa es la función de producción, bien. Está bien planteado todos los que están marcando cuál es la función de producción. La función de producción es lo que está detrás de la frontera de posibilidades de producción. En rigor está detrás de lo que siempre hacemos. Ustedes dirán, yo en la vida se me ocurrió pensar en la función de producción. No importa, pero estás haciendo un resumen. ¿Y cómo haces un resumen? Trabajo, la mano que escribe, dos neuronas que estás usando y papel y lápiz o lapicera para, o la máquina para, capital, para generar un resultado. ¿Cuál es el resultado? El apunte. Si el apunte es suficientemente bueno, alguien te lo va a querer, te lo va a pedir, alguien lo va a querer comprar. Es decir, ese juego es el que está todo el tiempo detrás de lo que hacemos. Entonces, ingreso total, sí, ok. Entonces, esto es la frontera. Acá está la toma de decisiones. Y en esta toma de decisiones, que obviamente la vamos a continuar el día jueves para cerrar, estoy usando dos neuronas, significa que estoy en mi punto eficiente en la frontera de recursos utilizados. Por Dios. Ok, y con dos neuronas está todo bien, no hay problema. Es decir, pero la cuestión es que estás usando trabajo intelectual, capacidad física, capital para obtener un resultado, tecnología, el método por el cual tomas apuntes. Todo eso da un resultado. ¿Cuál es el resultado? El apunte que vos generaste, Leo. Ese es el tema clave. ¿Sí? Hay que pensarlo de esa manera. Entonces, ¿cómo crezco? ¿Cómo alcanzo puntos más allá de la frontera? Crecimiento por un lado, comercio por el otro. ¿Sí? Cierro acá, porque falta todavía por esto, pero lo voy a cerrar en la primera parte de la clase. Cierro acá porque ustedes en un minuto más, en 2 minutos, se abre el test. El test son 6 preguntas sobre los temas vistos, con un máximo de 10 puntos y van a tener 10 minutos para resolverlo. Entonces, en el AU24 ya está cargado el test, ¿no? Así que acá pauso